camiseta que ha diseñado, que lleva nuestro logo de la fundación, no sé si la conoce. Sí, sí. Si no, ya tendré ocasión. Sí, nos hemos juntado y la tele todo. Muchísimas gracias. No sé si... Pues voy a aprovechar que ya tengo por aquí a Virginia y nos vamos a ir a lo que nos ocupa, ¿te parece? Vamos allá. Con este fuerte aplauso voy a invitar a Virginia a tomar asiento. Virginia Torrecilla, me han dicho que tenemos todo el tiempo que queramos. Probablemente todos los asistentes sepan perfectamente quién eres. Yo espero que nos escuchen bien también. Si no, no podéis acercaros, porque se trata de que compartamos un tiempo de aprendizaje, que realmente nos relajemos en el terreno de juego. O sea que vamos a disfrutar de estar aquí y de tener con nosotros a un referente a muchos niveles, a nivel deportivo y a nivel personal. Virginia Torrecilla, bueno, todo el mundo sabe que es jugadora profesional de fútbol. De hecho, tenemos aquí a muchas seguidoras que probablemente te tengan como referente en sus entrenamientos. Pero además, tristemente también ha sido referente por haber hecho frente a una enfermedad grave que te diagnosticaron en el año 2020. Muy buenas tardes, lo primero. Dale, seguramente estará. No. Vale, perdón. Que bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todos los que estéis aquí, obviamente. Gracias por la invitación y también gracias por el evento. Creo que es algo muy importante para el deporte femenino sobre todo también. La visibilidad que se le da es algo que agradecemos mucho, así que de verdad, de todo corazón, gracias. Y sí, me presento, Virginia Torrecilla, un futbolista profesional y sí, desgraciadamente he tenido que vivir cosas muy dolorosas en la vida y dentro de todo lo malo que me ha pasado, pues al final esas cosas me han dado cosas muy bonitas, muy buenas. Por ejemplo, estar aquí a día de hoy y poder contarlas. De hecho, hay un libro autobiográfico que se titula Nadie se arrepiente de ser valiente. No sé si tenemos algún ejemplar por aquí, pero ¿no? No, al final no ha podido ser. Ahí tienes al responsable. Pues ya sabemos, la cabeza la llevas todavía puesta, pero luego ya veremos. Nadie se arrepiente de ser valiente es el título de ese libro autobiográfico. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Porque al final la vida te ha obligado a ser valiente. ¿O ya lo eras? ¿Qué os voy a decir? Sí es verdad que siempre he sido una persona valiente. He salido de casa muy temprano por el hecho de ser profesional. ¿Qué te voy a decir? Que no sepas, ¿no? Pero la vida, cuando está en el mejor momento deportivo, pues al final me somete a una enfermedad muy dura como es el cáncer. Me encantaría deciros que estaba preparada para ello, pero no fue así. Me someto en un momento dado a una operación de casi 9 horas y de repente y por razón me dicen que tengo que someterme a radioterapia y a quimio. Creo que ese fue uno de los golpes más duros de mi vida, pero lo peor de todo fue el accidente de mi madre. No sé si muchos lo sabéis o no, pero el accidente de mi madre fue lo que me hizo tocar fondo y darme cuenta de que tenía que seguir hacia adelante por y para mi familia, ¿no? por todo lo que al final conllevaba. Virginia, vamos a empezar por la pregunta. ¿Cómo te enteras de que tienes que ser sometida a esa operación? ¿Qué ocurre? ¿Qué notas en tu cuerpo? Pues no sé si os acordáis que estábamos en pleno COVID, era la etapa en la que no podíamos salir de casa y yo estaba en una casa con mis compañeras de equipo, teníamos cinta para correr, hacíamos mucho ejercicio durante el día, como se puso tan de moda. Y un momento dado me dolía mucho la cabeza, pasaban los días y no se iba y sobre todo pues empecé a tomar pastillas y más y empezó a darme un dolor en las cervicales muy fuerte, que no entendía, de hecho no podía ni correr, ¿no? En la cinta y hubo un momento en el que ya me asusté y pedí que tenía que ir al hospital, ¿no? Para ver qué era. Bueno, casualidad de la vida que nos daban la baja con Atlético de Madrid porque no podíamos competir y me hacen una prueba en la cabeza y
y me dicen que tengo un tumor en el cerebro. Y cuando tú escuchas eso, ¿qué es lo primero que pasa por tu? Primeramente, no era consciente de lo que era realmente un cáncer. Entonces, cuando me dicen que tengo un pequeño tumor, pues me dicen tranquila, es benigno. En 3-4 meses se te quita, o sea, lo operamos, se te quita y en 3-4 meses volverás a ser normal. Ni tan mal, pero claro, cuando me someto y me dicen todo lo que tengo que hacer para que eso no vuelva a aparecer, pues me di cuenta de la realidad. Me quedé en shock, no sabía qué hacer, no lloraba y yo solamente decía, ¿cómo le explico yo a mis padres que tengo esto en la cabeza, ¿no? Tu preocupación era cómo se lo trasladabas a tus padres, no cómo te iba a afectar a ti. Totalmente. Lo primero que pienso es en cómo contarle a mis padres que estoy enferma. Creo que fue algo que me dejó en shock y no podía hacer nada. De hecho, no lloraba. Pero Virginia, lo normal o lo habitual, o como yo incluso lo había imaginado, era que estabas en la consulta probablemente con algún familiar, pero estabas sola. Sola con mi doctor. Era mi doctor Javier, que era el del Atlético de Madrid. Entramos a las 2 y me dieron la noticia. Estaba solita en casa. Desde luego hemos venido a hablar de la gestión del cambio. ¿Cómo afrontas ese cambio? Porque tenías un miedo claro, que era cómo trasladárselo a tus padres, pero porque todavía a lo mejor no habías valorado realmente lo que iba a ser más difícil. Totalmente. Como he dicho antes, no sabía realmente a lo que me tenía que exponer con esa enfermedad. Y mi prioridad, obviamente, eran mis padres, hacerles entender que dentro de todo lo malo estaba bien. Obviamente, sin yo saber a lo que me exponía. ¿Y cómo lo hiciste? Pues mi doctor Javi, menos mal que estaba ahí conmigo y me dijo que él que llamara a mis padres, pero sobre todo que él sería el que le diría las cosas, ¿no? Cómo se enfrentaría a esto. Y bueno, pues imaginaos, ¿no?, la reacción de mis padres. Recuerdo que mi madre estaba trabajando porque había muy pocas cosas abiertas, como recordáis, pero justamente mi madre trabajaba y recuerdo que empezó a llorar. Pobrecita mía. Empecé a llorar, se puso muy nerviosa y me colgó para ir corriendo a por mi padre a casa. Fue duro, fue muy duro. ¿Superado ese momento? O no superado, afrontado ese momento, porque imagino que la superación vendría con el tiempo. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? El siguiente paso fue, vivo en Madrid, fue irme a casa. Había 3 compañeras de equipo que son amigas mías y bueno, la idea era de que en un par de horas o al día siguiente tenía que irme a Pamplona, al hospital de Pamplona para operarme allí. Claro, esto creo que pasó un miércoles. ¿Te dieron la noticia un miércoles? Y el miércoles a la tarde subí para Pamplona. No me dio ni tiempo de hablar con mis padres porque estaba en shock y me fui a mi casa y a la hora y media me dijeron que me iba a Pamplona, que me llevaban y que hasta el lunes sería operada. Con lo cual la vida, una vez más, va mucho más rápido. Somos capaces de procesar. Pero el tren a Pamplona o el avión... Fue mi doctor Javi, cogió un coche y me cogió y para arriba. Así fue. Sin ton ni son, y me dijo, no podemos perder más tiempo, obviamente no pasa nada porque estés 3-4 días más o menos aquí, pero claro, yo ya tenía dolores de cabeza, mareaba, por precaución. Claro que sí. Te enfrentas a la operación y ¿qué tal fue? Pues si os digo la verdad, como bien he dicho antes, como no sabía lo que me enfrentaba realmente, no sabía lo que era la palabra cáncer, yo iba muy contenta. Ya me dijeron 3-4 meses y vuelves a la vida. Y dije, vale, pues para adelante. Recuerdo que me duché antes de ir a quirófano y me meten en la camilla. Y voy a entrar a quirófano y me decía el doctor, ¿qué tal? Y yo, ay, pues muy bien. bien. Ya recuerdo quedarme dormida y levantarme en la UCI, ¿no? Y darme cuenta de que, joder, no podía verme. La Virginia que había sido, ¿no?, que no paraba y demás. Recuerdo que no podía mover la cabeza porque tengo una cicatriz muy grande y los puntos no dejaban que me moviera. Al día siguiente, cuando me levanto, mi familia, ¿no?, recuerdo a mi familia conmigo, mis padres, sonreír porque ya me había levantado, ya estaba mejor. La anestesia ya me había dejado un poco loca. De hecho, recuerdo que
que yo le decía a la gente, ¡ay, que estoy bien! Recién anestesiada, que estoy bien, que estoy bien. Y mi padre pues, se puso a llorar y le dice a mi madre, ¡ay, que me la han dejado tonta! ¿Sabes? Y mi madre, que no, que la anestesia, Juan. Me imagino, ¿no? Y aún recuerdo eso, pero ya cuando me levanto bien y demás, viene el doctor y me dice, Virginia, ¿cómo estás? Digo, bien. Digo, he bebido, he pasado la noche muy bien. Y nada, estoy bastante bien, que fue cuando hago el vídeo con la venda en la cabeza y que se hace tan viral y cuando la gente se da cuenta de que al final me he despedido del fútbol durante un tiempo y era por eso, ¿no? Por un tumor en la cabeza. El doctor me dice, te veo muy bien, levántate. Ya me levanto, imaginaos, ¿no? Qué momento. Me levanto y me voy un poquito para el lado y me dice, tranquila, es normal. Y me vi a andar, andé con el que tenía en la mano y me dijo, pasado mañana te de alta. Realmente la operación fue un éxito, me lo quitaron absolutamente todo y casualidades de la vida que al ser deportista me dijeron que mi cuerpo era muy agradecido, que gracias a ello todo había ido súper bien y sobre todo que no tenía que hacer recuperaciones de manos, ni temblores, ni nada de eso. Con lo cual ahí tenías un valor que sin duda le tenemos que agradecer al entrenamiento. Totalmente, y de hecho me lo dijeron. Antes de empezar la quimioterapia me dijeron que la quimio iba a ser muy dura, que una persona normal, que no hiciera deporte y demás, no se hubiese cuidado, pues que al final sería mucho más dura para una persona así, pero que yo lo llevaría mejor por el hecho de que mi cuerpo es agradecido. Yo creo que todos somos conscientes de lo importante que es el deporte y te ayudó en ese primer paso. Pero luego empieza el tratamiento. Y el tratamiento a lo mejor no fue tan amable. Pues no, claro que no. Obviamente yo no sabía que me tenía que someter a radioterapia ni quimio. Imposible. Yo, de hecho, voy a hacerme las curas de la operación, ¿no? De la cicatriz, y un día me coge la oncóloga y me dice que me voy a someter a radioquimio. Y ahí tengo mucho miedo, ¿no? Ahí digo, me voy a morir. Lo siento por la palabra, pero pensaba, digo, me voy a morir, me dice Pero eso lo pensaste cuando te hablaron del tratamiento, no cuando te dijeron ni tumor ni cáncer. Correcto, la quimio. Total. A mí cuando me dijeron quimio, yo decía, madre mía, digo, me estoy muriendo, digo. Cuando escuchaba quimio era para que salvaran un poco la vida, pues unos días, unos meses, a lo mejor años, pero que no había... Que después de eso ya... No, que no había salvación como tal. Y bueno, pues cuando me dicen eso, yo lo primero que pregunto es si voy a vivir. Digo, que me dicen, vas a perder sensibilidad a las manos, no vas a poder ser mamá, no vas a poder volver a jugar a fútbol. Igual, no volver a jugar a fútbol. Digo, quiero que me salvéis la vida. Me da igual irme a casa con mis padres, trabajar de cualquier cosa, me da absolutamente igual, quiero vivir. Y me dijeron que sí, que estuviera tranquila, que ese tumor tenía un 70% de buenos beneficios y demás, y yo, claro, el 70%, digo, el restante, digo, lo tengo yo a lo mejor mal. Estaba muy asustada. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Te voy a cambiar el micro. Yo creo que el mío falla menos. Puede ser, no, a lo mejor soy yo que no sé ponérmelo, lo siento. Y nada, pues, cuando empieza todo, pues la radioterapia fue un desastre, ¿qué voy a decir? Es verdad que lo llevé muy bien, yo tengo que decir que deportivamente al final lo llevé muy bien por el hecho de ser deportista, pero cuando veía que se me caía el pelo, fue muy duro, fue algo que al final creo que sobre todo a las mujeres es algo muy importante. Yo en esta vida tengo que decirlo, nunca he sido una persona que haya tenido en cuenta siempre el pelo y demás, pero cuando pasó, pues obviamente lo tuve. Recuerdo que me puse gorda, eso es lo primero. Con todos los medicamentos que tenía y demás me puse gorda, me puse muy débil, obviamente empezaron a salirme granos en la cara, el pelo se me caía y recuerdo que le decía a mi padre, papá, se me está cayendo el pelo. Y me dijo a mi padre, lo sé, Virginia, yo recojo los pelos para que tú no los veas, ¿no? Y ahí me di cuenta de que mi vida estaba cambiando, de que obviamente ya no era tener solamente la radio, sino que ahora empezaba lo peor, ¿no? La quimio. Y recuerdo muy bien que le preguntaba a mis padres, ¿qué es la quimio?
y si no la soporto y si no puedo aguantarla y me muero, mi padre me decía, tranquila, la quimio te van a poner un cordoncito aquí en la vena y entrará. Y digo, y si no la soporto, mira que sí la vas a soportar. Fue un momento muy, muy delicado, un momento en el que tuve muchísimo miedo. Ojalá deciros que no lo tuve, pero lo tuve y obviamente creo que a día de hoy sigo teniéndole miedo al hecho de cuando tengo las pruebas, ¿no? Las pruebas médicas. Eso es, claro. Hoy día te tendrás que enfrentar a pruebas periódicas. Sí. Y cuando se acerca la fecha o constantemente cada vez que lo piensas es cuando tienes miedo. No, tengo que decir que antes del año tengo que pasar pruebas médicas cada 3 meses. Es verdad que ya después de que me he curado un año, pues ahora son cada 6. De hecho, creo que lo tengo el 29 de este mes, tengo la prueba médica. Y a día de hoy lo llevo bien. Ahora cuando se va acercando el día, nervios, lloro, siempre pienso en lo negativo de lo que he vivido y es algo muy frustrante porque no me deja dormir, no me deja pensar, solo pienso por y para ello y es un momento muy doloroso. Virginia, al final yo sé que es imposible medir los miedos de la gente. Tú tienes uno muy grande porque te has enfrentado a un peligro inminente. Una operación y un tratamiento que te alejaron durante mucho tiempo de lo que era tu día a día, de tu vida. Antes de enfrentarte a esto, ¿cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran mis miedos? Buena pregunta. Voy a quedar aquí como alguien que no soy, pero por ejemplo mi miedo era no ganar una Champions, no jugar de titular, poder irme a Mallorca y no coger el vuelo. Cosas significativas que al final luego te das cuenta, desgraciadamente, cuando la vida te pone en situaciones tan complicadas que no vale la pena. Ni un segundo, ni un instante. Y muchas veces lo que quiere decir, ¿no? Nos enfocamos y nos duele el trabajo, o cuando no te llevas bien con tu jefe, o cuando estás más fea de lo común, o cualquier otra cosa, y son cosas que realmente no tienen importancia, ¿no? Lo importante es cuando te vienen problemas de verdad en la vida, cuando tienes que plantarle cara a algo que realmente no tienes cómo afrontarlo, y creo que dentro de todo lo malo que he vivido, como he dicho antes, la enfermedad y el accidente de mi madre me ha hecho cambiar como persona y sobre todo pues afrontar los miedos de otra manera. Ahora vamos a hablar después de cómo afrontarse hoy día los miedos, que imagino que será distinto. Espero que todo este aprendizaje pues no quede, porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Se nos olvida. Entras en el día a día y de repente te vuelves a preocupar de una chorrada y dices, ¿pero quién me ha visto y quién me ve? Totalmente. Pero durante todo ese proceso de crecimiento, de tratamiento en el que fuiste saliendo adelante, ¿a qué te aferrabas para mantenerte optimista, positiva y decir, de esta salgo? Pues os voy a decir la verdad, en mi familia. Me aferraba a que tenía que salir por ellos, ya no era por mí misma, de verdad, os lo digo de corazón, por mis padres, por mis hermanos, por lo que sufrí. Creo que no hay dolor que se pueda comparar como unos padres al tener una hija enferma. Y yo lo digo de corazón, no soy madre, pero creo que lo he vivido de muy cerca por los míos y sabía que tenía que sacar fuerzas de donde no había para poder curarme por ellos, sinceramente. ¿Y te serviste de ayuda externa para encontrar esos focos? Sí, claro. Tengo que decir que la gente que estuvo a mi alrededor, gente que me apoyó tantísimo, que saqué la fuerza desde ahí porque me contaban anécdotas. Yo hice público mi enfermedad, pero la gente me ayudó muchísimo a seguir hacia adelante y creo que eso es lo más positivo que he hecho en mi vida. Al final, que la gente me ayudara hizo que yo tuviera ese optimismo para seguir hacia adelante y no echarme atrás. Entonces, una de las cosas más positivas que hiciste en ese camino fue hacerlo público, compartirlo con todos. Por supuesto. Creo que, de hecho, lo hice para ayudar a muchísimas personas cuando realmente me di cuenta de que la gente eran las que me ayudaban a mí. Es decir, sí, yo hacía público tal, pero la gente que me animaba, que estaba detrás mía, era la que realmente me impulsaba a seguir haciéndolo. Si no hubiese tenido ese afán o esas ganas de hacerlo, la gente nunca hubiese
sabido que los deportistas también enfermamos, que los deportistas también somos personas normales, que nos hemos cuidado muchísimo y no tiene nada que ver. Y gracias a esas personas me di cuenta de que al final se tenía que hacer público, ¿no? Que gracias a ellos mi fortaleza ha crecido muchísimo y sobre todo que a día de hoy la gente me siga llamando y diciendo eres un ejemplo de persona. Creo que es algo que menos mal que lo dice gracias a todos ellos. Virginia, ¿cuánto tiempo estuviste lejos del campo de fútbol? Mucho tiempo, estuve 1 año y 3 meses. Mucho tiempo, se te hace eterno. Eterno. Y ahora lo pienso y digo, madre mía, dentro de todo lo malo, ya estoy aquí otra vez, ¿no? Y creo que al final el ser humano, todo lo malo lo quiero olvidar y tengo muchísimas lagunas de ello, pero realmente lo pasé muy mal y me olvido de todo ello. ¿Cómo puede ser que desgraciadamente me tenga que olvidar de todo eso? El cerebro te protege. Total, el cuerpo humano es muy... Y cuando coges el Makuto el primer día y llegas al campo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes igual, distinta, fuerte, preparada, temerosa? Bueno, la primera vez que llego a entrenar, llego súper débil, con 18 kilos menos, con las defensas súper bajas y era como, no tengo ganas ni de ver a mis compañeras. Estaba tan cansada, muy ilusionada porque ya había acabado todo, pero realmente estaba muy débil como para decir hola, muy débil como para levantarme de la cama. Eran momentos muy complicados, pero sí es verdad que día tras día que me iba sintiendo mejor, pues cada día era un regalo, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos con el COVID y yo estaba enfermita, siempre decía, madre mía, ¿cuánto daría por bajar abajo a tomarme una Coca-Cola en el pueblo, no en el bar, porque ya no era en el bar, sino en el banco debajo de casa, ¿no? Y después de haber pensado tantas veces eso, me encontraba ya en el campo de fútbol. Creo que fue sentimientos encontrados, sentimientos que eran muy importantes para mí para volver a ser la Virginia que era y algo muy bonito, pero también muy sentido. ¿Has vuelto a ser la Virginia que eras o eres una nueva? Mira, siempre decía, no, quiero volver a ser la Virginia que era, la Virginia que juega fútbol, la Virginia que tal. Y no es así. Soy una Virginia nueva, muy diferente a la que era antes y sobre todo pues deportivamente también. No quiero olvidarme de todo lo que he vivido y de todo eso, pero gracias a ello creo que es una Virginia renovada, pero sobre todo mejor, que eso es lo más importante de la vida. Yo sé que es muy difícil decirnos qué es lo que nadie te contó y te gustaría decirle a alguien que se enfrentase a una situación similar, pero ¿qué sería ese mensaje que le podríamos decir a alguien que recibiese una noticia que no sabe ni lo que está escuchando? Pues yo le diría algo que creo que siempre lo tengo en cuenta, ¿no? Y es que sé que es un camino muy duro, que a lo mejor sabes la mitad de las cosas, que yo también agradezco no haberlo sabido, porque seguro que hubiese tenido mucho más miedo y a lo mejor hubiese sido un poco más negativa, pero de verdad que siempre digo el mismo mensaje, ¿no? Que sabemos que el camino va a ser muy duro, muy complicado. Habrá momentos en los que querrás tirar la toalla, porque yo hubo un momento en el que ya no quería darme más quimios, porque estaba muy débil, pero que vale la pena llegar hasta el final, vale la pena volver a sonreír, volver a tener pelo, que parece una tontería, pero es muy importante, y sobre todo volver a sonreír con tu familia, ¿no? Tenerlos sanos y salvos, eso es lo mejor del mundo. Siempre vale la pena llegar hasta el final, siempre. ¿Quién? No te emociones, que lloro, no, de verdad, yo soy muy sensible, ¿ves? Yo soy de llorar también, o sea que aquí nos podemos poner sin problemas. He dicho que os fueseis acercando porque hemos venido a aprender y al final tú te has enfrentado al cambio, pero toda tu familia, tus padres, que eran los que más te preocupaban, también. Yo lo pienso también como madre. Y al final esa gestión del cambio que tú has tenido que hacer de forma obligatoria porque la vida te ha empujado, pues efectivamente te ha forzado a tomar decisiones y a ser valiente. Y has decidido ser valiente. Y ya sabemos lo que le dirías a la persona que recibe esa noticia. Pero ¿qué le dirías a los que estaban al lado que a lo mejor no le dijiste? ¿Sabes cómo le ayudamos a las personas en ese momento? ¿Cómo las tratamos? ¿Qué es lo que hacemos fatal? ¿O qué es lo que hacemos bien? Yo tengo que decir que quizás es verdad que en el momento en el que estás mal
no te das cuenta de la gente que tienes alrededor. Sabes después de quién sí y quién no. En mi caso, yo lo pagué todo con mi padre. Todo lo que hacía mi padre estaba mal. Mi padre hacía así y yo decía, pero ¿por qué haces eso? Venía conmigo a cuidarme y no me gustaba nada de lo que hacía. Y luego me di cuenta y dije, madre mía, papá, lo siento, pero estoy en un momento en el que no puedo pensar otra cosa que salvarme. Y ya no lo hago por mí, lo hago por todo y cada uno de nosotros. Y es como, ahora, si lo veo desde fuera, le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Y ya no solo a él, sino a todas las personas. Que a lo mejor tenemos reacciones feas hacia los demás, hacia los que más queremos. Totalmente. Es una pena, pero es así. Desgraciadamente, el ser humano es así, pero sobre todo que estén pendientes de esa persona, ¿no? Siempre habrá un momento en el que pensará en ella y dirá, madre mía, todo lo que ha hecho por mí. Ser ahora ese acercamiento a esa persona creo que es muy importante para la persona que tenga que pasar un duelo como tal. ¿A qué tienes miedo hoy? A muchas cosas. De hecho, ya no solo mi enfermedad, ¿no? ¿Vale? Pero no sé si sabéis, yo tuve un accidente con mi madre en un coche. Era yo la que conducía. Y mi madre a día de hoy está en una silla de ruedas. Y tengo miedo de mi familia, ¿no? De que mi madre esté mal. De que mi padre esté mal. Sobre todo de la vida, cómo nos ha cambiado. Es algo muy duro, algo que no me perdono y creo que eso también es lo que hace que a día de hoy ya no sea la Virginia que era antes, sino que piense mucho más allá de las cosas. Y os digo, lo que era mi prioridad antes del fútbol o ser quien era, eso pasaba en quinto plano. Lo mejor es vivir el día a día, compartir momentos con mi familia y eso es lo más importante para mí. Así que a día de hoy el miedo más importante son mis padres, sin duda. Virginia, la vida nos pone pruebas y situaciones que efectivamente no podemos elegir. La inmensa mayoría son circunstancias que no elegimos, pero sí podemos elegir cómo enfrentarnos a ellas. Lo que tú estás haciendo, y hablo en nombre de todos, es enfrentarte a ellas con una valentía contagiosa. Así que voy a pedir que entre todos le demos un aplauso y todo nuestro cariño, porque te voy a preguntar algo, iba a decir algo personal, pero vamos, como si todo lo que hemos hablado no fuera personal. Te voy a preguntar algo personal, porque pese a que efectivamente ya hemos dicho que los dolores no se pueden comparar, seguramente cada uno de nosotros esté pensando en vivencias, en amigos, en familiares, en su padre o en su madre que hayan tenido que enfrentarse a situaciones parecidas, porque todo el mundo tiene algo en su mochila. En este momento que tú has escrito un libro, que tienes todo ese aprendizaje en tu mochila, y he dicho que te voy a preguntar algo personal, es algo muy básico. Pero a mí me lo preguntaron una vez y me hizo pensar muchísimo. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es? Pues buena pregunta, tienes toda la razón. Mi propósito al final, ya os he dicho, antes a lo mejor tenía otros, a día de hoy es volver a casa, relacionarme con mi familia y sobre todo pues quitarme esa culpa de todo y ayudar a la gente. Por ejemplo, gracias. Desgraciadamente ayudar a todas aquellas personas que están enfermas, sobre todo también, desgraciadamente vuelvo a repetir lo que me pasó con mi madre, ayudar a esa gente que es, desgraciadamente no tienen esas ayudas que puedan tener otras personas. Creo que al final mi propósito es ese, ¿no? Ayudar a todos y cada una de esas personas que al final, desgraciadamente, hasta que no se pasa, no nos damos cuenta de lo que es la vida, ¿no? Y os voy a decir algo muy, muy simple. Me han llevado a dar una vuelta por Murcia, lo conozco obviamente, pero las calles son todas lisas, no hay casi escalones. Para mí eso, a día de hoy, que tengo a mi madre en silla de ruedas, es súper bueno, es súper especial. En cualquier otra ciudad no lo tienes.
De hecho, en Mallorca es muy complicado que al final no haya escalones en cualquier lado. O las aceras bien hechas. Creo que al final quiero luchar por todas esas cosas por el hecho de que yo lo estoy viviendo a día de hoy. Que no quiero decir que no sea algo que no se está luchando, ni mucho menos, sino por el hecho de que, desgraciadamente, al vivirlo, pues tengo que hacerlo público, ¿no? ¿Qué te hace sonreír a ti hoy día? Seguro que hay cosas. Muchas cosas. Una de ellas sois vosotros, la gente que me apoya, la gente que al final me sigue día tras día. A día de hoy, como ya hemos hablado antes, he pasado tanto malo que era lo menos bueno que a día de hoy es el fútbol, ¿no? Ya he tenido mi vida estable, mi familia estable. El fútbol me quita vida, ¿no? Me quita vida porque no juego, porque al final soy una deportista de alto nivel y siempre quiero ganar. Pero la gente me sigue llamando, me sigue pidiendo fotos, la gente me dice que soy un ejemplo de superación y eso me hace sonreír. Ver a mi madre en una silla de ruedas pero feliz me hace sonreír. Ver a mi sobrino que no puede cogerlo en brazos porque tenía cáncer y no tenía fuerza para levantarlo, me hace feliz. Eso me hace feliz. A día de hoy, lo poco que tengo, que de verdad que es muy poco, pero me basta y me sobra, me hace feliz. Como estamos hablando de gestión del cambio, vamos a intentar copiarte alguna rutina, algo de lo que tú hagas, que nos ayude a efectivamente enfrentarnos al día a día pues con la actitud correcta, porque para caernos de boca ya nos la pintamos solos. Pero ¿hay alguna rutina que tú hagas o una frase que te repitas? Hay ciertos miedos que se superan cerrando los ojos y repitiéndote, esto no es un león, esto no es un león, no corras, no corras. Y luego los abres y dices, efectivamente, no hay ningún león, fuera miedos. Pero ¿hay algo que tú te digas a ti misma antes de alguna situación y que te recuerde dónde estás y quién eres y cuál es ese propósito que dices que tienes? Sí, por supuesto. Mira, sí es verdad que cuando te pasan cosas malas siempre miras a lo negativo, ¿no? Yo soy la primera que lo he hecho. Es cómo no puedo superar, cómo lo hago para ir hacia adelante. Pero intento pensar siempre lo positivo de las cosas. Me he enfrentado a una enfermedad en la cual podía haber muerto, sí es verdad, pero estoy aquí. Lo he enfrentado, lo he hecho de la mejor manera posible. Luego, cosas de la vida, que luego tengo un accidente con mi madre y sí, mi madre está en silla de ruedas, pero podría no estar. Es decir, podría haber muerto, o podría haber muerto yo, o las dos, o darle un golpe en la cabeza y dejarla tonta, por así decirlo. Y lo pienso y digo, es que dentro de todo lo malo, que hay muchísimo malo, siempre hay algo bueno. Y una vez me iba a Mallorca y vi a una señora en silla de ruedas y su marido ciego. Y se lo dije a mi madre y me dijo, ¿sabes lo que decía mi padre, a mi abuelo? Mira atrás y te conformarás. Y es verdad, siempre hay familias, hay personas que se están pasando peor que nosotros. Y sí, es verdad que a lo mejor en mi caso, en mi alrededor, a lo mejor soy yo la que le ha pasado peor. Pero seguro que me giro y me doy cuenta de que otras personas están pasando peor. Y creo que al final nos tenemos que centrar en ello, ¿no? En seguir hacia adelante, superarnos y sobre todo pues salir de ese círculo vicioso malo que tenemos que dejar a un lado. No centrarnos solo en nuestro problema, porque hay muchos otros. Total, ver lo que hay en otras familias que seguramente es mucho peor. Vamos a ver cómo está la gente. Virginia, yo no sé si estás o te apetece que abramos el micro también a todos los que tenemos aquí, por si hay preguntas, aprovechando también que han venido jugadoras, que tenemos a gente de la región, otros deportistas. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, aprovechando que tenemos aquí a Virginia. Aquí son todo preguntas personales, ya. Espera, voy a ir para allá, porque si no, no te va a escuchar la gente. Hola, que es una pregunta personal. Sé por lo que has pasado. ¿Cómo estás de salud? ¿Bien? Imagino que bien, ¿no? Sí. La cara lo dice. Sí, gracias. Me alegro mucho. Muchas gracias, todo muy bien y cada día haciéndome. Ahora tengo que pasar el reconocimiento médico cada 6 meses y justo me toca ahora en este mes. Muchas gracias. Pues sí que es verdad que no te había preguntado yo cómo estás. Yo estoy genial. Sí, es verdad que tengo momentos, obviamente, como os he dicho antes,
El resentimiento de culpa que tengo con lo de mi madre es complicado de llevar. Es verdad que muy doloroso, creo que es... No creo, es lo peor que he vivido en mi vida, pero poco a poco voy hacia adelante y superándolo, que al final no me queda otra. Es mucho más complicado asumir que alguien sufra por nosotros que sufrir nosotros mismos. Totalmente. Tengo que deciros, cuando pasé el cáncer, yo quería superarlo con mi familia, pero sabía que era yo. Y yo sabía que podía salir viendo a mi madre. Me he dado cuenta de lo que se sufre desde fuera, ¿no? Y como os he dicho antes, no quiero imaginar lo que es unos padres ver sufrir a su hija. Pues ahora en este caso, que no soy yo, lo paso muchísimo peor, créeme. Lo he dicho 1000 veces en miles de entrevistas, yo pasaría el cáncer 5 veces más sin mi madre andase, sin duda alguna. Bueno, que no te pase. Ojalá, si mi madre vuelva a andar, estaré dispuesta a todo, de verdad. Vamos a hablar de deporte, Virginia, ¿vale? Vamos a hablar de... Hemos hablado de cambio interior y el cambio exterior también llega gracias al entrenamiento. ¿Qué ejercicios te ayudaron a mantenerte fuerte durante el tratamiento, por ejemplo? ¿Vale? Vamos a refrescar un poco la mente, vamos a hablar de otras cosas, ¿eh? Estamos en la operación bikini también, esto también es gestión del cambio y voy a banalizar un poco para coger oxígeno yo, esto es puro egoísmo, ¿eh? No. Bueno, realmente yo entrenaba mucho la fuerza, es decir, no me podía ir a correr 10 kilómetros porque era imposible, no tenía esa fuerza y al final lo que hacía era entrenar musculación para que mi cuerpo estuviera un poco más fuerte a la hora de darme las quimioterapias, que era lo que al final me hacía estar débil. De hecho, es lo que promueve la Fundación Never Surrender, que hemos hecho la entrega del cheque hace unos minutos, el entrenamiento de fuerza durante los tratamientos de cáncer. ¿Y a ti te ayudó? Sí, a mí me ayudó mucho. Es verdad que, como ya he dicho antes, al ser profesional siempre he trabajado mucho todo ello, pero eso lo intentaba. Tenía una pesa en casa que me trajeron, bueno, me regalaron muchísimas cosas, ¿no? Y me regalaron un montón de cosas, y entre ellas pesas, gomas elásticas para poder hacer deporte, y lo hacía en casa. Pues al final intentaba que fuese una pesa de 2,5 kilos, que no era nada, que a día de hoy puedo coger muchísimo más, pero lo intentaba. Intentaba que cuando tuviese ganas de estar en la cama, pues levantarme y coger esa pesa y hacer, aunque sea 2 cosas, ¿no? Creo que fue muy importante para mí. ¿Y entrenabas sola o acompañada? Porque tú te dedicas al deporte de equipo, pero durante el tratamiento, ¿cómo preferías hacer deporte? Pues realmente, como estábamos en pleno COVID y no podía relacionarme absolutamente con nadie por el hecho de estar con las defensas bajas, si pudiera entrarme algún virus, pues estaba en casa. De hecho, como ya se decía, no me relacionaba con nadie, no podía salir a la calle prácticamente. Solo me iba al hospital y volvía a casa, así que siempre lo hacía sola con mi madre allí. Mi madre siempre me ayudaba. ¿Cuánto tiempo hace del accidente? Pues dentro de 2 meses hará 2 años. Pues justamente 2 meses después de acabar la quimio. Es que si lo cuento es... Mi madre vino a cuidarme a Madrid por mi enfermedad. Y cuando... llamé a mi madre que me estoy recuperando, que estoy mucho mejor. Ella coge unos billetes, esto fue un jueves, él se iba el lunes. De hecho, ella se quedó 3 días más para poder verme en una sesión de fotos que tenía, y volviendo a la sesión de fotos es cuando tenemos el accidente. O sea, mi madre vino a Madrid a cuidarme y cuando se va a ir justamente pasa todo eso. Creo que me costó mucho más volver a lo deportivo porque los escalones que había subido pues los bajé de golpe y me costó mucho volver a hacer mi vida. De hecho, mi madre se va a Toledo, pasa 6 meses allí, mi padre tiene que dejar Mallorca, se viene a casa, allí a Toledo a vivir durante 6 meses. Imaginaos, ¿no? Idas y vueltas de Madrid a Toledo para ver a mi madre en el hospital de parapléjicos. Fue muy complicado y por eso... ¿Qué voy a decir? Todo lo que digas nos va a servir para aprender. Pues con mucho coraje, todavía sin entender cómo podía asumir todo eso que llevaba encima, porque de verdad que todavía no lo entiendo, cómo fui tan dura. No entiendo cómo pude superar todo lo de mi madre. No lo entiendo, porque recuerdo que acababa de entrenar y me iba a Toledo. Iba a Toledo y me volvía a la noche
para el día siguiente volver a entrenar y sacar fuerzas de verdad donde no tenía, porque no las tenía. No tenía fuerza. Y ibas en bucle porque al final acababas de terminar el tratamiento. Y me pasa a mi madre que es el doble de peor. No, me encantaría deciros, no, es que pensaba, no sé en qué pensaba. Yo creo que el ser humano tiene eso, ¿no? El gen de superar, de la superación, y lo saqué y no me quedaba otra que sacarlo, pero no pensaba en lo positivo. ¿Qué positivo tenía? Recuerdo que me iba al hospital de Madrid a ver a mi madre, que estaba en la UCI. Y tengo lagunas de estar en el hospital y no darme cuenta de lo que pasaba. Y mi madre solo estaba en una camilla respirando durante casi un mes y darme cuenta de que mi cabeza no daba. Yo no pensaba, no podía pensar en nada. Era como, Virginia, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? De hecho, cuando tenemos el accidente, hasta las 2 semanas a mí no me entran los dolores, no me entran los morados que tenía, las heridas que tenía, no me dolían. Pero a las 2 semanas me entró un dolor enorme, una ciática que no podía mover la pierna. Fue horrible. No fui consciente de nada hasta que meses después me di cuenta de todo lo que estaba viviendo, y ahí fue cuando caí en picado, cuando tuve que pedir ayuda a un psicólogo, cuando tenía que pedir ayuda a todo el mundo y darme cuenta de que tenía que llorar. Es que no paraba de llorar. O sea, hasta a día de hoy, por muy feliz que me veáis, y siempre sonría porque lo hago y lo intento hacer de la mejor manera posible, pero cuando llego a casa y estoy sola es como, joder, todo lo que he vivido, y que sí que estoy bien y que mi madre está bien, pero joder, madre mía, tengo que llorar todo lo que no he llorado antes. Es complicado y muy duro, de verdad. Me encantaría no contar esto, ¿sabes? Me encantaría deciros que soy súper feliz y que soy una jugadora de fútbol y que todo el mundo me quiere, pero no es así, es que no es así. Eso verdad, también, es verdad. sí, es así. Son las dos cosas. Y la tristeza que tienes no eclipsa la felicidad ni la superación que has demostrado en ese camino. Pero te humaniza y te agradecemos todos que lo compartas con nosotros. Porque no se aprende en zapato ajeno. Pero sí que es cierto que cuando vas a tropezar o cuando has tropezado, entonces te acuerdas de lo que te ha contado zapato ajeno. Así que gracias. Gracias a vosotras, por favor, y no llores que lloro. Yo también lloro, sí. Fernando, no sé dónde está Fernando. Fernando, tú me dijiste, tira de la emoción, pero creo que nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Hemos venido a hablar de gestión del cambio y de deporte. ¿Hablamos de eso? Va. Te va a hacer en una prueba. ¿Quieres? Ten. Voy a hablar también de un momento muy emocionante, pero habla mucho del compañerismo en el deporte. Hay una final de un campeonato, no me acuerdo exactamente si era la Copa del Rey o La Supercopa de la Reina. No, la Supercopa. La Reina. La Supercopa que jugáis Barcelona, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Desgraciadamente gana el Barcelona, pero la protagonista eres tú, y hay una foto icónica en la que sales por los aires manteada por todas. ¿Qué nos puedes contar de lo que sentiste ahí y de lo que significa el compañerismo en el deporte, ya no solo de tus compañeras del Atleti, sino de las futbolistas en general, de Alexia, por ejemplo, la mejor jugadora del mundo, que es mi amiga tuya, en ese momento y en general en el deporte, lo que vives en los campos? Muy buena pregunta y me alegro que al final salga a la luz, pero creo que la foto habla por sí sola. Muchos de vosotros a lo mejor no la conocéis, pero es una foto que una final, la Supercopa, gana el Barça, lo gana por goleada, y al final lo que queda de todo eso, ¿no?, de ese partido, es que yo redebuto después de 1 año y medio de superar el cáncer, y el equipo que gana, antes de levantar la copa o celebrarlo, lo que hace es mantearme, y sale esa foto yo por los aires. Obviamente creo que es una foto que habla por sí sola, que marca un antes y un después del fútbol femenino, que va mucho más allá de los colores, que el deporte al final con una sola puede ser muy buena y llegar muy lejos, pero sobre todo
en conjunto creo que al final es lo que hace que el deporte sea tan bonito, ¿no? Que la gente esté contigo. De hecho, con mis compañeras yo creo que antes de todo eso, un año antes que yo estaba enfermita, también se ganó esa Supercopa que se perdió contra el Barça, pues el año anterior se ganó y creo que fue por querer levantar la copa yo, ¿no? Creo que mis compañeras lo hacen para que yo pueda levantarla y tener un premio después de todo lo malo que estaba viviendo. Y eso es lo bonito del deporte, la complicidad del compañerismo, del amiguismo, al final del poder luchar y saber que aunque tú falles, la de atrás va a estar ahí contigo, agarrándote la mano y sobre todo pues trabajando como tú para poder superar todo eso. Creo que el deporte, más allá de todo, tiene que tener esa imagen, ¿no? El poder ser compañerismo y saber que todos tenemos que ir hacia uno. ¿Cuál es la victoria que recuerdas con más alegría? Con más alegría. La vida que recuerdo con más alegría. ¿Sabes qué pasa? Que antiguamente, antes de todo esto, era una persona muy feliciana. Solo sonreía y veía la vida de colores. Claro, no me había pasado nada. Pero a día de hoy, la Vir contenta, tengo muchas facetas. La Vir feliciana, la Vir que sonríe por cualquier cosa, creo que la sigo teniendo. Obviamente, ya no como antes, porque al final soy consciente de las cosas, pero ese poquito de felicidad creo que es algo muy valioso que tengo a día de hoy. ¿Tenemos más preguntas? Ay. Venga, va. Que a mí no me importa, si yo también soy deportista. Bien, Virginia, yo te seguí todo tu proceso, bueno, te conocía ya como seguidor del deporte que soy, y del fútbol en concreto, y la verdad que me emocionaste, me emocionó tu actitud ante la enfermedad, totalmente. Pero ahora te estoy conociendo realmente y la verdad que te admiro, porque demostraste un espíritu de superación, de sacrificio, y al final, pues bueno, has tenido tu merecido, ¿no? Entonces, eres una persona muy generosa, por lo que he visto cuando has comentado lo de tu madre, y la generosidad te lleva al cielo. Bueno, gracias por las palabras que dices sobre mí, pero ¿qué os voy a decir? Es que de verdad que no me quedaba otra que seguir. Era eso o caerme de la vida y dejarlo todo a un lado, y no podía ser. Si no fuese por personas como usted, como gente que me ha seguido, os lo digo de corazón, yo no estaría aquí a día de hoy. Es que sería imposible. Primero, darte las gracias por el ejemplo que eres para las chicas, para nosotros también, y preguntarte por el futuro. Hablamos de cambio, futuro. Imagino que el deporte estará ligado ahí. Entrenadora, ¿qué vas a hacer? A ver, me encanta Hay que hablar de futuro. Sí, claro, por supuesto. Sí, es verdad que a día de hoy, obviamente, ya cumplo 28 años, que soy joven todavía. Pero es verdad que ya me planteo el día de mañana que puedo trabajar, ¿no? Obviamente siempre estoy ligada al deporte, quiero fomentar el fútbol femenino, por supuesto. A día de hoy estoy estudiando para directora deportiva de un club. Obviamente me gustaría siempre estar vinculada al fútbol femenino, que al final es lo que he vivido desde pequeñita, pero ojalá deseo y espero que todavía me queden unos años de fútbol, sobre todo para demostrar que obviamente es complicado después de lo que he vivido. Obviamente me está costando mucho volver, pero bueno, es verdad que cada día voy mejor y demostrar que todavía sigo teniendo fútbol, ¿no? No te quería retirar, lo que quería era pensar en el futuro por el ejemplo que puedes dar desde el banquillo incluso, ¿no? Ya, muchas gracias. Sí, tienes toda razón, que no quería hablar de eso ni mucho menos, pero sí, obviamente quiero fomentar el fútbol femenino a tope, claro que sí. Hola, la pregunta que te quiero realizar va un poco ligada a la que te ha hecho este hombre. Me gustaría saber si a raíz de lo que has vivido y todo lo que has sufrido, deportivamente tienes alguna meta a corto plazo. No te he escuchado. Bueno, sí,
Sí, es verdad, claro, que tengo una meta final a corto plazo y lo más importante para mí a día de hoy, como muchos sabréis, es volver a tener esos minutos, ¿no? Volver a ser Virginia la jugadora y no Virginia la que ha superado tantas cosas. Creo que soy un referente en lo personal, pero también quiero ser en lo deportivo. Quiero que no se olviden esa Virginia que ha sido futbolista, que ha estado en la selección, que al final ha sido capitana. No quiero que se olvide eso. Obviamente, creo que tengo algo mucho más bonito y más personal, que es con lo que vivo, y creo que es algo muy bonito, gracias a todos vosotros. Pero claro, mi objetivo a corto plazo obviamente es volver a ser jugadora de fútbol y tener esos minutos que creo que puedo tener, obviamente. Gracias. Yo creo que nos has contado, no sé si lo que tenías previsto o un poco más. No lo tenía previsto, no quería llorar tampoco, pero ya os he dicho que la Virginia ha cambiado. Antes no era llorona, a día de hoy me emociono con cualquier cosa. Pero llorar es sano y esto une, relaja los cuerpos y, como decía yo, que nos humaniza, que todos lloramos. Y si no lloráis, practicad, que sienta muy bien de vez en cuando. Objetivos a corto plazo, recuperar esos minutos. Totalmente. Creo que no puedo pensar mucho más allá. A día de hoy he vivido cosas muy malas, he superado cosas extremas y creo que pasito a pasito y tengo que pensar en eso, ¿no? El volver a recuperar esos minutos para volver a jugar. Claro que sí. ¿Cuánto entrenas todos los días? ¿O no? Todos los días. ¿Cuánto? Pues entro a la ciudad deportiva a las 10 de la mañana y no salgo allí hasta las 3:30 o 4 de la tarde. Imaginaos. Hoy has hecho pellas, hoy hemos conseguido que te dejen salir. No, y es verdad que hoy es verdad que tenemos libres, los martes solemos tener libres, pero aún así, si no juego, obviamente que a día de hoy no estoy jugando mucho, los días libres por la mañana intento ir al gimnasio para poder coger esos kilitos que aún me quedan. Claro que sí. ¿Quieres apuntar algo más? No, por mí creo que está todo dicho. Obviamente, daros las gracias por estar aquí, por escucharme y sobre todo por haberme ayudado tanto en estos momentos tan delicados, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Nadie se arrepiente de ser valiente, lo voy a recordar, aunque no tengamos un ejemplar. Ese es el. No pasa nada, no pasa nada, se busca, si hoy está todo en internet y se compra. Nadie se arrepiente de ser valiente. Espero que nunca te arrepientas ni dejes de serlo, que eres un gran ejemplo para mucha gente. Que te veamos disfrutar de esos minutos, que tu madre aplauda desde las gradas, que tu padre también y no te moleste donde ponga los pies, y sobre todo que sigas dando las gracias como las das con esa ilusión y esa sonrisa en tu cara. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias. No sé si nos hemos dejado muchas cosas, seguramente también que nos gustaría compartir, pero Virginia también, además, ahora mismo va de vuelta. Sí. Llego a las 12 de la noche, a las 10 vuelvo a entrenar. Así que no hay excusas para seguir poniéndonos fuertes, hay que seguir entrenando todos los días y Virginia hace buena gala de ello. Muchísimas gracias. A vosotros, de verdad, gracias. Vamos con el otro equipo que tenemos. Chicas,